Ya está el asambleísta Jaime Moreno Félix de las filas de Construye con nosotros. Le damos la bienvenida a un café con JJ cuando son las 7:37. Asambleísta, buen día. ¿Me escucha? Sí, fuerte y claro. Buenos Perfecto. días. Asambleísta, a ver, ustedes han hecho una investigación, usted puntualmente ha hecho una investigación respecto de qué mismo ha pasado con la crisis eléctrica. ¿Cuáles son esos hallazgos que ha podido detectar? ¿Hubo a lo mejor una suerte de ocultamiento de lo que se veía venir? ¿Dónde estuvo la falla? ¿Cuál es el lado flaco que no nos ha permitido como país salir de esta crisis que se repite todos los años, ¿no? Bueno, lastimosamente en el sector eléctrico ha existido una falta de inversión sistemática. Desde hace algunos años atrás no se ha cumplido con las inversiones que establece el Plan Maestro de Energía 2018-2027 en cuanto a la incorporación de nueva generación hidroeléctrica, termoeléctrica, energías alternativas, etcétera, etcétera. Recordemos que la demanda eléctrica crece todos los años y como crece la demanda tiene que crecer la generación, la transmisión y la distribución. El año pasado el SENACE, el operador de electricidad del Ecuador, mandó ya las alertas de los problemas que estaban suscitando dentro del sistema eléctrico en cuanto a generación, distribución y transmisión. Las líneas de transmisión, las subestaciones eléctricas funcionaban y funcionan entre el 90 y el 100% y hay horas pico donde existe sobrecarga en estas líneas eléctricas y en estas subestaciones eléctricas. En ese sentido, el gobierno nacional tiene que hacer una inversión en el sector eléctrico bastante importante. Entendemos que en las arcas fiscales no existe el dinero suficiente para hacer esa inversión, pero en días anteriores la Asamblea Nacional aprobó una gran herramienta que es la famosa ley No Más Apagones, que daba la opción al gobierno nacional de buscar la inversión en el sector privado, inversión extranjera, etcétera, etcétera. Lastimosamente, hasta el momento, por lo menos de lo que hemos evidenciado, no existe la búsqueda de esa inversión privada para que el sistema eléctrico pueda recuperarse. Estamos al borde, lastimosamente, y espero equivocarme, estamos al borde de nuevos racionamientos eléctricos dada la etapa de estiaje en el austroecuatoriano, que el complejo Paute va a bajar en su generación eléctrica y no se han incorporado nuevos proyectos termoeléctricos o de energías alternativas al Sistema Nacional Interconectado. Hemos visto cómo el ministro ha podido recuperar 25 megavatios en Termogas Machala, en Electroquil se han incorporado tal vez otros megavatios más, pero todo este esfuerzo suma alrededor de 100, ciento y pico de megavatios, que no va a ser suficiente para cubrir el déficit del momento que el complejo Paute tenga problemas en su generación. Esto sumado al problema de Coca-Cola Sinclair, que es un problema bastante serio, un problema de fondo en cuanto a las turbinas que tienen un desgaste bastante avanzado, precisamente por los sedimentos y el sílice que existe en el agua del río Coca. En ese sentido, no se ha tomado las acciones necesarias por parte del gobierno nacional. Esto sumado a lo que el señor ministro Luque llamó una salvajada, que son los contratos colectivos que en el caso de CENEL, por ejemplo, pagan alrededor de 68 millones de dólares por bono de antigüedad, dinero que bien pudiera ir a la inversión en el sector eléctrico y poder mejorar el sistema, sumado a lo que aconteció el año pasado en CELEC, una vez que ya se iba a terminar el gobierno de Guillermo Lasso en la gerencia del señor Uquillas, se crearon 25 cargos de jefes corporativos y no son cargos de libre nombramiento o remoción según lo que establece el orgánico funcional aprobado por SELEC, y se dieron 25 nombramientos en 25 concursos que se dieron en el mes de septiembre, cuando ya se iba a acabar el gobierno de Guillermo Lasso, cuando el señor
Uquillas, que era en ese entonces gerente general, iba a terminar su gestión. Ya inclusive había habido la primera vuelta electoral, ya estábamos a espera de la segunda vuelta electoral y sabía que no iba a seguir en el cargo. Dejó 25 nombramientos otorgados y resulta que los 25 los ganaron sus funcionarios de libre nombramiento y remoción, impidiendo que quizá la nueva administración pueda tomar alguna acción con todo este cuerpo de jefes corporativos que son los que toman las decisiones en CENEL y no han tomado las decisiones adecuadas para poder sacar adelante la crisis energética. Claro, ahora este funcionario, ingeniero Uquillas que usted menciona, ustedes lo han llamado a comparecer a la comisión, lo han llamado a fiscalización, como bloque, han hecho algo porque no es la primera declaración que se oye en el sentido que aparentemente durante su administración es donde se produjeron algunas cosas un poco extrañas que han determinado que hoy día ya la crisis eléctrica sea casi inmanejable. Mire, yo creo que más que eso, resulta que uno de esos que recibió esos nombramientos, a mi criterio, al margen de la ley, hoy lo nombran gerente general, al señor Calero. ¿Cómo podemos esperar un resultado distinto si tenemos a las mismas personas? Hemos llamado a comparecer al ministro de Energía y Minas encargado por dos ocasiones. Lastimosamente, en las dos ocasiones no ha asistido. El día de hoy está convocado también para las 3 de la tarde. Esperemos que el señor ministro asista y nos dé las explicaciones de los nombramientos en el caso de SELEC del señor Calero y en el caso de CENEL de la señora Tomalá, que los dos tienen estos mismos perfiles, que se han aprovechado y quizá han abusado de la estructura orgánica de las dos empresas y tienen cargos jerárquicos superiores con nombramiento. Entonces, ¿cómo una persona que es parte de lo que él denominó salvajada pueden ser nombrados gerentes generales en las dos empresas? El ministro tendrá que responder en ese sentido. Nosotros estamos haciendo una acción de fiscalización bastante integral. Está llegando la información referente a las dos empresas, a SELEC y a CENEL, y seguramente en su momento llamaremos a comparecer a estas personas para que den las explicaciones del caso, sobre todo al señor Uquillas, de las explicaciones por qué esta reforma al orgánico funcional y por qué estos nombramientos de última hora, sabiendo que él ya se iba. Y de Ripley, imagínese usted que en SELEC existía una auditora interna mandada por la Contraloría General del Estado, encargada pues de los exámenes, de auditar los procesos dentro de la empresa, y esa auditora interna también participó en uno de esos concursos y también se quedó con nombramiento de jefe corporativo en SELEC. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entregarle la empresa a alguien que tenga este tipo de antecedentes? Pues eso tendrá que explicarlo el ministro Luque. Ojalá el día de hoy a las 3 de la tarde comparezca a la Comisión de Biodiversidad y dé las explicaciones necesarias. Asambleísta. Bueno, y también preguntar, en este caso, al funcionario que usted mencionó al principio, Uquillas, ¿por qué no se reparó el parque termoeléctrico? Porque esa es otra de las quejas que ha habido, incluso del actual ministro, en el sentido que se encontró con que funcionaba, creo, al 30%, o qué sé yo, 40%. Sí. Bueno, quizá estaba en su momento más preocupado de dejar con nombramiento a la gente de Sogallada que en tratar de superar la crisis energética. Porque recordemos que hubo apagones en la administración de él. Al final de la administración de la presidencia de Guillermo Lasso, y lejos de tratar de dar frente y superar la crisis energética, lo que querían es dejar a todo el mundo con nombramiento. Inclusive hubo una reforma y acortaron el periodo de prueba de estos nombramientos, de estos funcionarios, de 1 año a 3 meses, y le dieron un nombramiento definitivo cuando todavía no habían cumplido los 3 meses. Entonces, ¿qué era lo que buscaba con toda esta situación? Quizá no permitirle a un nuevo gerente que ingrese con nuevas ideas, con nuevas ganas de trabajar y de sacar adelante el sector eléctrico, poder hacer algo.
porque imagínese usted llega a una entidad donde hasta los jefes corporativos que tienen más jerarquía que los directores son de carrera. ¿Qué puede hacer? ¿Cómo puede poner a su equipo de trabajo a implementar nuevas modalidades o a sacar adelante la empresa si es que se estrella con esa muralla de jefes corporativos que quizás no respondan a sus órdenes o a sus intereses? Entonces, es muy complicado así sacar adelante al sector eléctrico, sumado también a la falta de inversión sistemática que ha venido existiendo durante estos últimos años. Asambleísta, muy buenos días. Omar Jaime, muchísimas gracias por su tiempo, asambleísta. Bien, Dos consultas rapiditas de mi parte, una del tema eléctrica y una del tema petrolero, que también cubre la comisión que usted pertenece. Con respecto al tema eléctrico, recuerda que en el momento que hubo la crisis de los apagones en el gobierno de Noboa, se hablaron de los 22 saboteadores. Se presentó en fiscalía una denuncia, luego salieron con la hipótesis de que abrieron las compuertas de una central para botar el agua. Eso nos quisieron vender para justificar también el tema de los apagones. ¿Ustedes han podido darle seguimiento a los 22 saboteadores? ¿En qué ha quedado eso? Bueno, nosotros hemos hecho un análisis del caudal versus la cota de las tres represas que componen las centrales de Paute, el complejo claro. Paute. En ese sentido, nosotros creemos que no hubo un manejo prolijo de estas centrales. Esto sumado a lo que Jimmy ya manifestó, a que el parque termogenerador funcionaba alrededor del 40% y había horas donde tenía que entrar a funcionar el parque termogenerador para que se recuperen las cotas en los tres embalses, claro, y simplemente no entraban porque no tenían la capacidad de generación, estaban funcionando al 40% nada más. Oiga, por si acaso, ¿ustedes tienen información de si el estiaje que tuvimos es algo parecido a lo que se nos viene? Porque, ojo, hay un estiaje que está previsto para los meses de agosto en adelante. Ese es un tema que también deberíamos estar muy alerta con respecto a eso. Mire, de la central Molino, que es la más antigua o de las más antiguas del país, en Paute, existe registros de 1983. Es verdad que el estiaje o el caudal que ingresa, en este caso primero a la presa Mazar, es el más bajo registrado desde 1983. Eso es una realidad. Pero hubo un mal manejo o una mala gestión del sistema como tal. Al no tener operativo 100% el parque termoeléctrico, hubo que seguir generando y generando y generando hidroeléctricamente. Y eso hizo que los embalses bajen. Y bajen a niveles de que tuvieron que dejar de operar y que se vino la crisis energética. En lugar de, en su momento, contratar, bien sea barcazas que son muy cuestionadas, que toda la opinión pública las cuestiona, o generación en tierra, o cualquier forma de generación para suplir ese parque termoeléctrico de alrededor del 60% que no estaba funcionando y no poner en riesgo la operación del complejo Paute, no hicieron nada. Siguieron generando hidroeléctricamente hasta que se acabó el agua. El gobierno nacional sostiene la tesis de que fue un sabotaje y hay personas investigadas por el tema de sabotaje. Nosotros creemos que hubo un manejo irresponsable, un mal manejo. Precisamente por eso llamamos a juicio político a la exministra Andrea Robo, porque fue en su administración, en su calidad de ministra de Energía y Minas, que se suscitó este mal manejo que desencadenó en 8, 9, y hubieron ciudades donde hasta 12 horas de racionamiento, pérdidas millonarias y sobre todo que los que perdían siempre eran los más desposeídos, el pequeño comercio, la pequeña industria, que son los que más esfuerzos hacen para sacar sus emprendimientos adelante, y con esta barrera de los apagones pues se les hizo mucho más difícil, las pérdidas fueron millonarias. Entonces esa fue la realidad, a mi criterio, de lo que aconteció a inicios de este año con la crisis energética. ¿Y ustedes le han podido quizás darle seguimiento, no sé si les corresponde a usted, pero como en esta comisión, pero darle seguimiento a la goleada que realmente significaron las planillas de luz del mes de abril y de mayo, sobre todo en la región costa, porque fueron verdaderos
goleada, es un término que se puso muy de moda en los últimos meses. Fue una goleada el tema de las planillas de luz en abril y mayo. ¿Han podido darle seguimiento a eso? ¿Recibir alguna respuesta técnica con respecto a eso? Bueno, nosotros mi despacho ha cursado varias solicitudes de información a CENEL. Lastimosamente, a pesar de que ya se cumplió el plazo que establece la ley orgánica de la función legislativa, no han sido respondidas. Ojalá sean respondidas en las próximas horas. Hasta mi despacho han llegado decenas, por no decir cientos de denuncias de ciudadanos que se sienten perjudicados en sus planillas eléctricas y sienten también el perjuicio del anuncio del presidente Noboa que iban a reducirse o se iba a subsidiar o que el Estado iba a asumir el 50% de esas planillas, que hasta el momento no ha sido real. Esperemos que se cumpla en la siguiente planilla y esperemos que CENEL también rectifique en cuanto a las lecturas. Estamos solicitando la información, esperemos que remita los descargos para hacer el análisis correspondiente y esperemos también, como ya lo dije, el señor ministro de Energía y Minas encargado ha sido convocado 2 veces ya a la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales para que responda por toda esta crisis, entre ellos las planillas eléctricas. Hoy día tiene que comparecer a las 3 de la tarde. Ojalá el señor ministro asista y responda por todas estas situaciones que van en desmedro de los intereses del ciudadano, que al final del día es el que paga la planilla y paga los sueldos dorados de los contratos colectivos. Finalmente, asambleísta, con respecto al tema de, a ver, si la situación del sector eléctrico está crítico, también está crítico el sector petrolero. Hay inestabilidad, hay una baja de producción, la gerencia de Petroecuador es más peligrosa que ser presidente en Perú. Tienes un promedio de 2-3 meses nomás en el cargo y estás cambiando a cada momento. ¿Qué han podido conocer del sector petrolero? En donde también estamos teniendo... y eso, a ver, se acaba el tiempo para cumplir lo del Yasuní, que eso también es algo que hay que tenerlo presente en el panorama. ¿Qué está ocurriendo en el sector petrolero? Bueno, el sector petrolero es un tema bastante complejo. Lastimosamente, existen muchos intereses que operan dentro de este sector y le voy a poner un ejemplo, que es lo que estamos tratando en este momento en la comisión, el tema de los mecheros. En los campos petroleros, cuando se explota, no solo sale petróleo, sino que sale agua y sale gas asociado. Este gas natural, en lugar de ser aprovechado para generar energía, que es lo que más nos hace falta a nosotros, es quemado en unos mecheros que contaminan. Muchos de ellos están en sectores poblados de la Amazonía ecuatoriana y que por todos lados generan perjuicio. Han existido ya varios concursos de empresas extranjeras, en este caso un consorcio llamado Amazon Tech, que fue el último que conocemos que hubo, que se han declarado desiertos, cuando ellos vienen a invertir alrededor de $1.000 millones para aprovechar todo el gas natural y poder generar electricidad con ese gas. Inclusive, uno de los motivos por las bajas petroleras es precisamente la falta de fluido eléctrico en algunos de los campos. Si se aprovechara el gas natural, se pudiera generar electricidad para estos campos petroleros y las producciones se mantendrían al menos, pero lastimosamente no se aprovecha. Hoy dice el ministro de Energía y Minas que ha pagado 145 mecheros y que ha cumplido con la sentencia de la Corte Constitucional, pero lastimosamente nosotros hemos evidenciado que dentro del sector urbano no se han apagado los mecheros y no se ha dado cumplimiento con la sentencia. Inclusive la Defensoría del Pueblo ha emitido informes al respecto del incumplimiento de la sentencia. Ahora, ¿por qué no se da paso a la inversión privada para generar electricidad con el gas asociado de los campos? Porque existen también intereses. Muchas veces se alquilan generadores a diésel o a búnker, a full oil, llamado también, que son los que proveen la electricidad a los campos. Si se generara con el gas asociado, quizás se le termine el negocio a alguien que está alquilando esos generadores y que tiene una renta todos los meses. Entonces, esa es la situación de Petroecuador. Y esto para darles un ejemplo de lo que sucede en la explotación
de los campos petroleros. Ahora, el tema del Yasuní. Asambleísta, Yo sí creo, sí, perdóneme la interrupción, disculpe que suene medio maleducado, pero ya nos falta un par de minutos y con el tema Yasuní se nos va un poco el tiempo y quisiera dejar pendiente una entrevista más adelante porque en esto de la necesidad, por ejemplo, de explotar el campo Amistad hay que hablar también porque esto es un tema grande, ¿ah? Entonces, dejemos pendiente ese tema de Yasuní para una próxima entrevista porque es un tema larguísimo, importante para el futuro económico del país. Disculpe la interrupción, asambleísta. Muy valiosa su intervención. Muchas gracias, Jimmy. Siempre a las órdenes. Esperemos muy amable. Poder estar en una próxima oportunidad hablando de todos estos temas energéticos. Muchas gracias, asambleísta.